Hola a todas y todos, un gusto. Mi nombre es Oscar Alemán, soy parte del colectivo Micelio Suburbano, el cual es una organización acá en El Salvador que trabaja por conectar el derecho humano al alimento con el derecho humano a la ciudad. Hoy, este día, vamos a conocer un poquito acerca de cuál es nuestra labor, cuál ha sido nuestro antecedente y cuáles son nuestros objetivos y visiones en función de la transformación del espacio urbano a través de la agroecología. Para comenzar, comentarles un poquito que esta presentación se va a dividir en 4 aspectos importantes. El primero son sobre la historia y el origen de nuestro colectivo, luego las estrategias para el vínculo comunitario que hemos tenido cuando hemos actuado en la comunidad y luego las estrategias frente a la apatía de la población que al no conocer el proceso, pues siempre hay un poco de resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido esas estrategias para que la gente logre captar un poco de nuestra intencionalidad y a partir de ahí puedan identificarse y comenzar a participar? También vamos a abordar la parte de los retos en la participación comunitaria, tanto en el antecedente como actualmente. Entonces, es la historia, este es el flujo de cómo vamos a llevar esta presentación. Comentarles, para comenzar, que Micelio Suburbano es un colectivo que nace en el 2022 a partir de la necesidad de crear espacios e iniciativas que nos permitan establecer huertos agroecológicos en la ciudad. Y para esto, un grupo de amigas y amigos logramos realizar una currículum para ejecutar un proceso de formación en huertos agroecológicos urbanos en la comunidad Sacamil. La comunidad Sacamil es una serie de condominios que se crearon en la época de los 50, 60, por ahí acá en San Salvador, específicamente en la colonia, perdón, en el municipio de Mexicanos. Mexicanos es conocido por ser uno de los municipios de la periferia del área metropolitana de San Salvador y donde viven muchísimas personas que son obreras y que son trabajadores de maquilas, y las condiciones en las que viven en estos condominios son espacios reducidos, lo que pues de manera como bien general se cree, se tiene la idea de que no es posible sembrar alimentos. Entonces, en medio de este contexto, decidimos retarnos entre un colectivo de 3 integrantes, de 3 personas, y intentamos demostrar que sí es posible sembrar en medio de la ciudad. Por eso es que decidimos crear este primer curso de huertos urbanos en el 2022 y invitamos a mucha población en las redes sociales, y a partir de esa convocatoria la gente llegó, asistió al curso durante 12 sesiones y al finalizar esas 12 jornadas, pues la gente con la que habíamos hecho el curso, en el cual aprendimos a construir un huerto agroecológico, aprendimos técnicas sobre el cultivo de alimentos en espacios reducidos, aprendimos a elaborar insumos agroecológicos para que también pudieran mantener y darle sostén a los huertos. Pues la gente nos preguntó, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ya no nos vamos a ver o siempre vamos a continuar viéndonos? Entonces ahí fue como ya previamente nosotras y nosotros habíamos tenido procesos de organización. Entonces decidimos decirle a la gente que la única manera en que podíamos seguir juntos trabajando en pro de trabajar junto con la tierra sería organizar un colectivo, una organización. Entonces, a partir de ahí inició una cronología de sesiones donde aprendimos a juntarnos y a reconocernos como un colectivo que tiene identidad propia. Y nuestra inspiración fue el micelio. El micelio en la naturaleza viene del reino fungi. Como recordemos que hay 5 reinos en la naturaleza. Uno es el reino animal, el vegetal, el de las bacterias, y uno de esos reinos es el reino fungi, el reino de los hongos. El reino de los hongos, el micelio es la estructura que sostiene el reino fungi y funciona como una red que conecta la materia viva y no viva, los seres bióticos y no bióticos, los abióticos. Esa interacción entre organismos vivos y no vivos a través del micelio genera como un intercambio de nutrientes, de alimento, de agua,
de señales entre las plantas a través de sus raíces para saber si hay algún insecto que les está atacando. El micelio es la red que soporta, que brinda soporte ante todos estos eventos que suceden en la naturaleza, y usamos esa metáfora para comprender que nuestro colectivo justamente quiere fortalecer esa narrativa, que quiere ser una red que interconecta a personas que tienen iniciativas de huerto en la zona urbana y que nutre también esta necesidad de creer en una plataforma como la soberanía alimentaria, que es posible construirla en el espacio urbano. Y decidimos ponerlo suburbano a nuestro colectivo, jugar con la palabra micelio y con la palabra suburbano, porque nacemos desde la comunidad Sacamil, que es una serie de condominios de espacio reducido y en la que históricamente existe la estigmatización que las zonas de la periferia de la ciudad son zonas suburbanas. Entonces decidimos adoptar estas dos palabras para formar al colectivo Micelio Suburbano. En las fotografías estamos viendo la fotografía que está en la parte superior, vemos cómo es el micelio en la naturaleza visto desde una caja Petri, ¿no? Un grupo de científicas y científicos quisieron saber cómo el micelio interactúa en un espacio controlado, y el micelio tuvo esa ramificación. Entonces, a través de esa ramificación, nosotras y nosotros nos inspiramos para que nuestro logo sea justamente eso, ¿no? El micelio que está generando una red de vida. Tuvimos varias sesiones donde el colectivo pudo establecer su identidad de manera clara y donde transicionamos desde un proceso que antes nos llamábamos Semilla Suburbana a lo que ahora es nuestra identidad, un colectivo multigeneracional, ¿sí? Que hay personas de diferentes edades. También es multifacético porque contamos actualmente con 16 personas que tienen diferentes profesiones y que trabajamos en función de demostrar que es posible sembrar alimento en la ciudad. Tenemos personas que son arquitectas, ingenieros civiles, periodistas, artistas, activistas, trabajadores sociales, y en mi caso que soy agroecólogo. Entonces, esa serie de conocimientos combinados en función de demostrar que es posible sembrar alimento en la ciudad, pues nos ha llevado a generar un proceso tan holístico como nuestro colectivo. Nosotras y nosotros somos un espacio experimental, y a partir de la experimentación queremos demostrar y diseñar procesos que ayuden a las comunidades que están igual que viven en condiciones similares como en la comunidad Sacamil, a que puedan desarrollar prototipos de huertos urbanos. En este caso, nuestra compañera arquitecta nos ayudó con los diseños sobre las bases con las que fundamentamos nuestros huertos, y a partir de sus conocimientos pudimos generar prototipos de huertos en arriates. Cabe mencionar que sembrar en un arriate es un proceso que no solamente debe ser tomarte la tierra y ya, debe haber un proceso de permisos con la municipalidad que nosotros al principio no sabíamos, pero al agarrarnos el espacio, el predio, y hacer un huerto, pues tuvimos un conflicto en el que la municipalidad llegó y nos clausuró la obra, porque no habíamos pedido los permisos respectivos. Pero ya sabiendo eso, que necesitábamos un permiso, nos acercamos a las familias que habitan los dos condominios en donde está el huerto en medio, y pues les explicamos nuestra iniciativa, y las familias estuvieron de acuerdo en darnos el espacio para sembrar los alimentos en el arriate. Así que ya contando con los permisos respectivos y el arriate como tal, pues dimos paso a generar los prototipos, ¿no? Que nos ayudó en primera instancia para consolidar una metodología de cómo hacer huertos urbanos en espacios reducidos. En ese contexto, tuvimos algunas cosechas, y nuestro primer elemento para adentrarnos a la comunidad, para ser aceptados, era justamente en el tema de la vinculación comunitaria, que de las primeras cosechas que tuvimos, pusimos una mesita, un cartelito, y luego pusimos un mensaje donde a la gente que habita los dos condominios le decíamos: esta cosecha es para ustedes. Desde nuestro colectivo se la compartimos,
tome los rábanos que necesita y deje otros rábanos para otras familias. Y así las señoras, los señores se acercaban y nos preguntaban cómo hacíamos, porque ellos pensaban que no era posible sembrar alimento en la ciudad, y ya nosotras y nosotros les pudimos comenzar a comentar quiénes somos y cuáles son nuestras intenciones. También a las familias que nos abrieron el espacio de poner el huerto enfrente de su apartamento, como cerramos con malla antivirus, pues les compartimos lechugas y parte de nuestras cosechas a familias que también comenzaban a interesarse y comenzaban a participar y a ayudarnos en las jornadas. Entonces, esas lechugas que compartimos dio paso a que también se generara un vínculo más allá de ser conocidos, sino de ser reconocidos en la comunidad, de que somos parte de la comunidad y que a partir de ahí generamos nuestro proceso de transformación urbana. Y luego hemos tenido experiencias también en el procesamiento de alimentos, específicamente esta experiencia de las fotografías, de las de abajo. Aparece un compañero que está sosteniendo los chiles habaneros que hemos cosechado y luego recibimos un proceso de capacitación sobre el procesamiento de esos chiles habaneros. Preparamos unos botecitos, los envinagramos con unas hojitas de alcapate y cilantro que también cosechamos del huerto, y ese regalito, ese botecito de chiles habaneros encurtidos con alcapate, los compartimos con las comunidades, tanto con los dos edificios en los que está el micelio suburbano, así también entre los integrantes del colectivo y con otra gente que también nos ha apoyado. Entonces, esas iniciativas, 3 iniciativas específicamente relacionadas con el cultivo, nos ayudó a consolidarnos en la comunidad para que la gente pudiera, más allá de aceptar, sino abrir un nicho de participación comunitaria, de manera directa, sembrando junto a nosotros, o de manera indirecta, reconociendo nuestra labor. Entonces, Micelio no solamente reconoce que el alimento es un derecho humano, sino que también identifica que ese derecho humano al alimento es un derecho humano en disputa. Y al ser un derecho humano en disputa, que está en riña con las transnacionales, con el sistema agroalimentario, con el modelo de mercado, con esta visión de que el alimento es una mercancía y no un derecho, también nos ha llevado a reflexionar de que sembrar alimento no solamente debe ser la parte técnica agroecológica, sino también una plataforma para reivindicar derechos y exigir derechos y garantías ambientales en nuestro país. Es por eso que el colectivo Micelio Suburbano también es parte de plataformas reivindicativas acá en El Salvador, sobre todo en las plataformas referidas a la soberanía alimentaria. Somos parte de la red de guardianes de semillas criollas acá en el país. Somos parte también de alianzas y colectivos que luchan en contra de la minería, a favor del derecho humano al agua y la alimentación. Y a través de las técnicas de activismo creativo no violento, participamos y en la exigibilidad social de garantías ambientales en el país. Entonces, usamos el activismo creativo no violento como una manera de exigir y elevar nuestra voz hacia los tomadores y tomadoras de decisión de una manera que no sea confrontativa, sino más bien una forma que integre soluciones a los problemas ambientales del país. También ese modelo de cómo es posible sembrar alimento en poco espacio y en una figura representativa como el colectivo Micelio Suburbano nos ha hecho tener mucha visibilidad nacional e internacional, sobre todo al ser una propuesta innovadora que no hay antecedentes actuales acá en nuestro país de una iniciativa como tal. Entonces hemos tenido un periodo donde muchos medios de comunicación nacionales e internacionales han cubierto notas periodísticas comentando y conociendo nuestra labor, y eso nos ha llevado a pues ser, más allá de ser reconocidos, a ir formando lazos y sinergias con otras organizaciones, con otras personas que también nos conocen y reconocen también que la labor que hacemos es necesaria en el contexto actual. Venimos de una situación de pospandemia
donde mucha gente ha perdido sus medios de vida y luego ya reconectarse con la naturaleza es resignificante, ¿no? Entonces, Micelio Suburbano intenta orientar sobre cómo sembrar en espacios reducidos, pero también mostrar que es posible hacerlo sin necesidad de recurrir a insumos tóxicos para ello, sino usando la naturaleza como nuestro agroservicio. Micelio Suburbano es un proceso autogestionario. Eso quiere decir de que nosotras y nosotros, desde el principio que el colectivo se fundó, hemos tenido la intención de que no sea un elemento lucrativo para nosotras de manera individual, sino que sea desde nuestra militancia, de nuestro activismo, de lo que creemos que es la transformación social, y por eso es que decidimos crear la Escuela Agroecológica Suburbana como un espacio para que más personas acá en el país interesadas en transformar un espacio verde en su comunidad pudieran acceder a los procesos de capacitación. Esta Escuela Agroecológica Suburbana es un proceso que esperamos que sea una tradición año tras año, ir sacando generaciones de personas que se forman en huerto urbano. Micelio nace por medio de un curso de huerto urbano que tenía X jornadas de formación. Ahora, ya consolidados como colectivo, decidimos transformar ese curso de huertos urbanos en una escuela agroecológica suburbana que no solamente contenga las técnicas prácticas para diseñar, establecer y manejar un huerto, sino que también contenga aspectos sobre permacultura, sobre el agua, cómo hacer uso eficiente del agua, técnicas de reciclaje, cómo la soberanía alimentaria es una plataforma que Micelio Suburbano reivindica, y también cuáles son las relaciones justas que deben haber entre hombres y mujeres en el quehacer del derecho humano al alimento y cómo este derecho se vincula con el derecho humano a la ciudad. Entonces, la Escuela Agroecológica Suburbana durante el 2024 la ejecutamos. Este año vamos a hacerla nuevamente, solamente con la novedad de que este año se va a llamar Escuela Agroecológica Suburbana Itinerante, con el objetivo de fortalecer huertos agroecológicos de iniciativas autogestionarias de otros lados de la comunidad de Sacamil, porque la comunidad de Sacamil no solamente son esos dos edificios, sino que son un conjunto de más de 400 apartamentos que existen en la comunidad Sacamil. Entonces, hay comunidades dentro de la comunidad Sacamil donde hay iniciativas de huertos que necesitan ser visibilizadas y fortalecidas. Entonces, este año la Escuela Agroecológica Suburbana va a tener la intención de fortalecer esos procesos que de manera espontánea nacen con la intención de sembrar alimento en la ciudad. Bueno, ese es el colectivo Micelio Suburbano. Estas han sido nuestras estrategias frente a la apatía del principio, cuáles fueron nuestros mecanismos para vincularnos con la comunidad y cuáles son nuestras expectativas y sueños. Así que esperamos haberles contextualizado mejor de cómo es nuestro colectivo. Ahora vamos a conocer la experiencia de un compañero que recién se ha integrado a la labor del colectivo Micelio Suburbano y que de su voz vamos a conocer lo que para él significa el colectivo. Así que muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Ronnie Gómez, igual soy integrante del colectivo Micelio Suburbano. Pues hablarles un poco de mí, pues he estudiado lo que es antropología, aparte de esto soy artista y posteriormente pues estamos postulándonos para la licenciatura en Ciencias Sociales. Para mí es un gusto poderles compartir mi experiencia, ¿verdad?, a partir del colectivo Micelio. Bueno, quizás comentarles, ¿verdad?, cómo es el proceso de integración de mi persona al colectivo. Bueno, pues yo principalmente parto desde la segunda edición de la Escuela Agroecológica de Micelio Suburbano del 2024. A partir de esta formación, nosotros, como participantes de la Escuela Agroecológica que se generó por partir de Micelio, entendimos esta lógica de la importancia también de la recuperación de los espacios y que sí es posible, y como lo hemos mostrado, sí es posible cultivar
en estos espacios reducidos, más en la suburbia, específicamente en la comunidad Sacamil. Espacio pues en el cual yo también habito. En este sentido, quiero transmitirle un poco de mi experiencia en esta escuela agroecológica. Partiendo de la escuela agroecológica, nosotros tuvimos en todo este proceso de formación, podría rescatar 3 elementos que logramos ver y dimensionar en esta formación, que es el diseño, el establecimiento y el manejo de los huertos urbanos. Primeramente, cuando hablamos del diseño, nosotros vemos las partes del espacio físico, ¿verdad? Quiere decir, es viable el lugar, qué tipo de cultivos podemos realizar o qué tipo de semillas podrían ser más adaptables dependiendo del tipo o el espacio del lugar que nosotros queramos intervenir. Para esto diseñamos pues un medio sondeo, ¿verdad? Ya sea con la comunidad o entre nosotros mismos, en este caso que realizamos el primer huerto urbano en los edificios de la Sacamil. Se establece esta relación de empezar a preparar el terreno y diseñar el diseño viable de que podamos intervenir lo que sea desde el enfoque de los huertos urbanos. Ahora bien, partiendo de eso nos permite a nosotros establecer una construcción física. Construcción física puede ser de qué tipo de materiales serán viables, porque sabemos que no es lo mismo cosechar en el campo que cosechar en la ciudad. Hay otras problemáticas, ¿verdad?, que tenemos que resolver. Para esto son diferentes materiales. Un ejemplo es que el primer huerto que se realizó fue elaborado de materiales que están en el medio ambiente, por decirlo. El bambú fue parte esencial para poder crear una estructura, digámoslo así, artesanal, con los materiales que se encuentran, pero posteriormente ya hemos ido como viendo qué posibles alternativas se pueden ir construyendo en este caso. Y aquí es donde nosotros nos complementamos, ¿verdad? Como micelio somos bien holísticos, ya que tenemos diferentes capacidades y habilidades en el equipo. Están desde personas, sociólogos, trabajadores sociales, artistas. Entonces todo este engranaje de saberes los ponemos en práctica. En este caso hemos establecido diferentes diseños, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver en la presentación que mi compañero alemán presentó, la estructura que se presenta, ¿verdad?, es muy diferente a la primera que realizamos en el inicio, ¿verdad? Entonces, esto nos permite a nosotros para poder tener previo, ¿verdad?, de nuestro diseño, qué materiales son más viables. Acordémonos que estamos en la parte de la suburbia. Por eso explicaba, es muy diferente el cultivo en el campo que en la ciudad. Bueno, para esta parte también pasamos al tercer componente, que es el manejo del huerto. Aquí en lo que hablamos del manejo del huerto, es decir, sostener qué tipo de cultivo, darle un monitoreo por la cuestión de los insectos, que si es necesario hacer un compostaje, cómo vamos a preparar ese compostaje, qué materiales necesitamos y posteriormente también si tenemos algunas plagas, cómo podemos paliar estas plagas a partir de los repelentes, ¿verdad? Los repelentes naturales. Cuando digo naturales, nosotros utilizamos, ¿verdad?, podría decirles algunos elementos que se utilizan como para crear este repelente, digamos, natural, es el chile, el atado de dulce, hierbabuena, también cebolla. Y también se le agregan otros componentes que puede decirse aguardiente, ¿verdad? Entonces, todo esto nos permiten a nosotros crear un repelente, ¿verdad? Posteriormente, previo a eso, también nosotros debemos de preparar o analizar el terreno. Posterior a esto, hacemos lo que es un compostaje. ¿Qué es un compostaje? Nosotros utilizamos una herramienta que es loque. Esta herramienta de loque es lo que caiga, es decir, lo que está en nuestro alrededor. Puede ser cualquier material verde o orgánico seco, pero también buscamos lo más importante, que es nuestra razón de ser, que es el micelio. El micelio se encuentra en esta parte de alrededor de la materia. Cuando hace su descomposición se encuentra el micelio, que son como unas cadenitas blancas, que esto es lo que nosotros hacemos, es
reunir todos estos materiales más otros ingredientes que le agregamos, como ya mencionamos en el compostaje, también ocupamos lo que es el atado de dulce, leche. Entonces, todo esto nosotros hacemos un compostaje y lo que hacemos es todos estos ingredientes los revolvemos para poder crear nuestro compostaje y poder buscar un lugar adecuado y también tener un manejo claro del compostaje. Tener el lugar adecuado y poderlo tapar para tener un monitoreo de cómo va en nuestro compostaje. Partiendo de estos 3 criterios que les mencionaba, que era el diseño y el establecimiento y el manejo de los huertos, es un poco de la experiencia que mi persona ha pasado como muchos participantes. Pero partiendo de la escuela agroecológica, hay 2 figuras, o tú te unes y siendo parte del colectivo de Micelio, siendo como miembro, o también te puedes unir simplemente siendo voluntario, te puedes unir a nuestras actividades culturales, a nuestros talleres formativos, o incluso también hacemos activismo no violento, ¿verdad? Acompañamos las luchas. Las luchas es decir, por ejemplo, hay caminatas agroecológicas, el Día del Medio Ambiente. A veces vamos a plantones con el derecho humano al agua, también reivindicamos lo importante de la soberanía alimentaria. Todos estos espacios nosotros también consideramos que es muy importante hacer nuestra presencia partiendo de nuestra lucha, porque tenemos un lema muy importante, que es el lema de nosotros, quebrar el cemento y cultivar tus alimentos. Entonces ese es como nuestro lema de Micelio Suburbano. Entonces esto es un poco, ¿verdad?, lo que yo les puedo mostrar de lo que hacemos en Micelio. Pues sí, llevo un año integrado en este colectivo y crean que para mí es una experiencia grata porque el micelio se expande. Así que esa es nuestra reflexión, que sí se puede sembrar en la suburbia y que hay que resistir.